Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 51º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 50ª edición de certamen, la correspondiente a la temporada 2004-2005, en la que el Porto buscaba defender su corona. Acompáñenme a descubrirlo aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. 73 equipos se anotaron en principio para participar de la temporada 2004-2005 del máximo torneo continental, pero el 25 de junio del 2004, UEFA decidió excluir a Kazajistán por no cumplir con los requerimientos económicos y financieros correspondientes. Esto dejó a Liechtenstein para explorar sin competir. Azerbaiyán retornó a la competición. Los coeficientes tuvieron cambios como el reducir el aporte de los puntajes de las asociaciones a los clubes de 50 a 33%, y se asignaban 3 puntos por participación a los equipos en los grupos y un punto extra a los que llegaban a cada ronda eliminatoria de Champions y Copa de la UEFA, esta última desde cuartos de final únicamente. Escocia ganaba un cupo directo a la fase de grupos en detrimento de Rusia, que además perdió el derecho a inscribir un segundo equipo. Turquía mantuvo su cupo directo por el título continental del Porto, que también era campeón de Portugal. Suiza e Israel, por primera vez esta última, ganaban un segundo cupo en reemplazo de Austria y los ya mencionados rusos. Los campeones de la Bundesliga austriaca, Rumania y Hungría, se beneficiaron del título del Porto e iniciaron una ronda antes de lo previsto. El campeón de Chipre también obtuvo este beneficio a raíz de lo ocurrido con Kazajistán. La primera ronda previa fue sorteada el 25 de junio del 2004 en la sede de la UEFA Unión, con las mismas reglas de cabezas de serie. Los partidos se programaron para el 13, 14 y 21 de julio. Neftchi Bakú pasó con drama ante el Ciro Kurijek, lo superó con gol de Emin Kurijev, que dio valor al tanto de Saúl Tagizad en Bosnia, donde cayó 2-1 y con el que pasaron de ronda. Kaunas pasó por primera vez de esta instancia tras superar en sus dos duelos al Sliema Wanderers, al que le metió 6 goles, con Darius Sanayevas marcando en ambos cotejos en Takali y Lituania. Pionik Yerevan se deshizo de eliminatoria en Skopje ante el Poveda Prilep, Macedonia al vencer de 3-1 con doblete de Edgar Manucharian. La vuelta en Armenia quedó igualada a 1 y pasaron los armenios. El KF Tirana superó 2-0 el Gomel en Bielorrusia con goles de Diva Muka e Indis Fortusi. Si bien cayeron en casa por la mínima diferencia, clasificaron los albaneses. Sheriff Tiraspol superó al Unisech con tantos de Yuri Piganiuk y el ucraniano Seri Kuznetsov. En el duelo de vuelta cayeron con el solitario tanto de Manuel Cardoni y pasaron los moldavos de distancia. El HJK de Helsinki superó por la mínima diferencia en sus dos partidos al Linfield holandés en el duelo de históricos que arrojó esta ronda, con tantos de Mika Kotila en ambos duelos. Georgia Tbilisi se estrenó a lo grande venciendo 5-0 del HB Torsham en su duelo de ida. La vuelta en las Islas Feroe tuvo un susto para el campeón georgiano que perdió 3-0, pero igual se clasificó. Skonto se impuso sin muchas dificultades al debutante Real de Gales, al que le venció en sus dos partidos. Mijais Mikhailovs con doblete y el lituano Ignas de Dura marcaron en ambos cotejos. Gorica debutó a lo grande, anotándole 7 goles al Flora Tallinn, venciéndole 4-2 en Estonia y 3-1 en Eslovenia con doblete de Gianni Sturm. Finalmente el Shelbourne irlandés se impuso por goles de visita al KR islandés, tras igualar a los en Reykjavik con 2 tantos en los últimos 10 minutos, luego de quedar a 0 igualados en Dublín. La segunda ronda previa se sorteó luego de la ronda anterior con las reglas conocidas. Los partidos se programaron para el 27 y 28 de julio y 4 de agosto. CSKA de Moscú reapareció en el torneo eliminando al Neftchi Bakú, venciéndole 2-0 con goles de Roland Gusev y el brasileño Wagner Love. En Azerbaiyán habían igualado sin goles. Shakhtar Donetsk superó sin muchos problemas al Pionik Yerevan, al que le venció 3-1 en Armenia con doblete del rumano Ciprian Marica y en casa contando del checo Thomas Hushman. Maccabi Tel Aviv pasó con las justas a la siguiente instancia tras superar al HJK de Helsinki con el solitario talento de Liran Cohen en Israel, previa igualdad de Mantá. Ambos equipos igualaron allí a 0. Ferencváros pasó con susto su serie ante el Tirana, el que le venció 3-2 en Albania con doblete de Saros Kusti. Muka marcó un doblete y el único tanto de la vuelta en Budapest. Pese a ello clasificaron los magiares. Trabzonspor volvió a la competición superando el Skonto con el que igualó a 1 en Letonia y le venció 3-0 en su estadio. Mehmet Yilmaz marcó en los dos partidos de la eliminatoria. Rosenborg no tuvo muchas complicaciones para eliminar al Sheriff Tiraspol, al que venció en sus dos partidos. 2-1 lo hizo como local en su estadio de Trondheim y 2-0 con contundencia en Moldavia.
Gorica protagonizó la gran sorpresa de esta ronda, ya que eliminó al Copenhague venciéndole 5-0 en Dinamarca, con dobletes de Alexander Rodic y Stern. En Eslovenia habían perdido 2-1. Sparta Praga pasó con susto su serie ante el Apoel Chipriota, con el que igualó a 2 en Nicosia y venció por un ajustado 2-1 en su estadio con tantos de Karel Powolski y Milan Pakanda, que anotó en ambos partidos. El Dinamo de Bucarest pasó con marcadores mínimos su serie ante el Žilina, al que venció por la mínima diferencia en Eslovaquia y el Estadio Nacional, con tantos de Ionel Tanciulescu. Brujas no tuvo muchas complicaciones en su eliminatoria ante el Lokomotiv de Plovdiv, búlgaro, al que le marcó 6 goles con dobletes del croata Bosko Balaban en ambos duelos. Shelbourne protagonizó el gran golpe de esta ronda, ya que eliminó al Hajduk Split croata con tantos del inglés David Rogers y Alan Moore en el último cuarto de hora en el duelo de vuelta. En Poljud habían caído 3-2. Wisla Cracovia protagonizó las goleadas de esta fase al marcarle 11 anotaciones al Georgia Tbilisi, 8 de ellas en el Boris Paichatse, donde Tomasz Frankowski marcó un póker y Maciej Zurawski hizo un doblete. Estrella Roja arrolló al Young Boys 3-0 en el pequeño Maracaná para asegurarse una posición en la ronda final. En la ida en Berna igualaron a 2 con doblete de Nikola Sijic para los serbios. Finalmente el Djurgården sueco superó sus series del Kaunas para vencer en Lituania con anotaciones de Andreas Johansson y Jack Balbalzón, luego de igualar 5 goles en la ida en Rasunda. La tercera ronda previa fue sorteada el 30 de julio del 2004 en la sede de la UEFA Unión, con las mismas reglas de cabezas de serie. Los partidos se programaron para el 10, 11, 24 y 25 de agosto. Rosenborg superó 2-1 al Maccabi Haifa en la ida de Noruega. La vuelta en Ramat Gan tuvo al campeón israelí encaminándose a clasificar, pero Harald Brattbakk forzó el tiempo extra. Allí Daniel Braten y Julian Berg dieron el pase al cuadro noruego. El esloveno Zlatko Savic le dio la ventaja al Benfica en su serie ante el Anderlecht en el nuevo Estadio de Luz. La vuelta en el Constant Bandenstock tuvo al marfileño Runa Tindang marcando un doblete que le dio la clasificación al campeón de Bélgica. Mónaco dio las goleadas de esta ronda al marcar de 9 goles al Gorica en sus 2 partidos, con el sierra leonés Mohamed Kalou marcando un doblete en Eslovenia y el uruguayo Javier Chimantón anotando en los 2 partidos de la serie. Shelbourne logró un valioso empate ante el Deportivo de La Coruña en Dublín. La vuelta en Reazor tuvo al cuadro de Javier Irureta imponiéndose con facilidad en la segunda parte con doblete de Víctor, lo que le dio el pase a los grupos por 5º año seguido. Basilea retornó al torneo igualando a 1 frente al Inter de Milán en casa. La vuelta en el Giuseppe Meazza tuvo que figura el brasileño Adriano, quien marcó un doblete en el 4-1 que certificó el pase del 2 veces campeón del torneo a los grupos. Liverpool visitó a Austria y superó al Grasser con doblete de Steven Gerrard. Pese a perder en Anfield con tanto del croata Mario Torkic, los Reds calificaron a los grupos. Dinamo de Kiev fue sorprendido en su estadio por el Trabzonspor que le venció 2-1. La vuelta en Trebisonda tuvo al serbio Goran Gabrancic y el brasileño Diogo Rincón dándole el pase al campeón de Ucrania. Maccabi Tel Aviv sorprendió al PAOK Salónica al vencerle 2-1 de visita, aunque luego su diferencia se estiró por la inclusión del chipriota Elias Islouka en la alineación griega pese a su suspensión. Cohen le dio la victoria a los israelíes en la vuelta y aseguró su clasificación por primera vez a los grupos. Ferencváros superó al Sparta Praga en casa con tanto del checo Robert Wagner. La vuelta en el Toyota Arena tuvo a Lucas Elenka forzando la próloga, en donde Jiri Mola le dio la clasificación al cuadro checo. Shakhtar Donetsk superó con contundencia al Brujas por 4-1 en su estadio para sacar ventaja en su serie. La vuelta en el Jan Breidel tuvo el serbio Zvonimir Vukic como su figura, ya que anotó los 2 tantos del empate que certificó el pase de los ucranianos por segunda vez. Estrellas Rojas superó en la ida al PSV Eindhoven por 3-2 con tanto decisivo de Marko Panteric, pero la vuelta en Philips Stadium tuvo a los granjeros goleando 5-0 a los serbios con doblete de Mark Van Bommel y obteniendo de esta manera su clasificación. Juventus sufrió un traspié al empatar a 2 en Dele Alli ante el Djurgården y que tuvo que remontar. La vuelta en Rasunda fue un paseo para el bianconero y con doblete del francés David Trezeguet, la Juve calificaba a los grupos tras golear 4-1. Bayer Leverkusen aseguró su clasificación en el Bay Arena al golear 5-0 el Baník Ostrava con hat-trick del brasileño França. La vuelta tuvo al campeón checo ganando 2-1, pero que no impidió el pase del cuadro de la compañía a los grupos. CSKA de Moscú superó 2-1 en cancha del Lokomotiv Glasgow Rangers, con datos de Wagner Love y el checo Jiri Jarosik. La vuelta en Ibrox Park tuvo al brasileño sentenciando la serie. Los escoceses igualaron tarde y los rusos dieron el gran golpe de esta fase. Manchester United no tuvo muchas complicaciones en su serie frente al Dinamo de Bucarest y lo vencieron 2-1 en Rumania con tanto del gales Ryan Giggs y 3-0 en Old Trafford con doblete de Alan Smith que le dio su clasificación.
Finalmente el Real Madrid no tuvo muchas complicaciones en su primera incursión en ronda previa y superó en sus dos partidos al Wisła Cracovia, con dobletes de Fernando Morientes en Polonia y el brasileño donando en el Bernabéu. De esta manera los blancos completaban la lista de 32 participantes de esta instancia. La fase de grupos fue sorteada el 26 de agosto del 2004 en el Foro Grimaldi de Mónaco, con los bombos conformados de la manera tradicional. 11 duplas de audiencia se conformaron para esta ocasión. Los partidos fueron programados para los días 14, 15, 28 y 29 de septiembre, 19 y 20 de octubre, 2, 3, 23 y 24 de noviembre y 7 y 8 de diciembre. Liverpool recibió al subcampeón Mónaco por el inicio del grupo A. El cuadro del español Rafa Benítez fue superior con el francés Djibril Cissé y el checo Milan Baros, marcando los tantos de la victoria para los Reds y teniendo opciones. Deportivo La Coruña recibió un sólido Olympiacos en defensa que no concedió espacios al ataque gallego y permitió que se dé el empate sin goles. Los griegos estrenaron su localía en el reconstruido estadio de Karaiskakis ante Liverpool. Un pase del brasileño Rivaldo llegó a los pies de Jeroklis Stoltiris, quien marcó el que sería el único tanto con el que triunfó el Olympiacos ante los Reds. El Luis II dio al Mónaco por volverse a enfrentar al Deportivo La Coruña. El cuadro del Principado resolvió el tema en los primeros 10 minutos de juego cuando Calón y el argentino Javier Saviola marcaron los goles de la victoria monegasca. Mónaco empezó envalentonando su duelo en casa del Olympiacos, aventajándose con tantos de Saviola y Chemantón. El descuento del chipriota Ioannis Okas despertó al cuadro griego, que buscó el empate sin suerte, y al final vencieron los monegascos. La revancha en el Karaiskakis tuvo un desarrollo aburrido entre ambos cuadros, con el Olympiacos teniendo más oportunidades. El empeño helénico tuvo su recompensa con el solitario tanto del argentino Gabriel Schürrle cerca del final. Liverpool y Deportivo de La Coruña se midieron en Anfield y sus disposiciones tácticas funcionaron, pero el partido terminó en tablas y sin goles. En Riazor, el duelo quedó con dominio de los Reds y un centro del croata Igor Biscan fue desviado por el uso Jorge Andrade, que anotó el gol de la victoria para el Liverpool, que se acomodó para aguantar el resultado ante un D por entregado. Los gallegos viajaron al Pireo para jugar sus últimas cartas ante el Olympiacos. El duelo tuvo ataques variados de ambos equipos. Rivaldo dio un paso al serbio Predrag Djordjevic, que anotaba el gol que dejaba fuera al Deportivo y marcaba el final de una era para los gallegos. Mónaco y Liverpool se enfrentaron en el Principado en un cotejo que tuvo un desarrollo flojo con los locales controlando la pelota. Saviola encontró un balón que cayó en su brazo y marcó el gol de la victoria de los monegascos. Los Reds se jugaban la vida en Anfield ante los Olympiacos. Rivaldo abrió la cuenta para los griegos y parecía darles el pase, pero Liverpool reaccionó. El francés Francinava con gol igualó la cuenta que Neil Mellor y Gerrard ampliaron y con ello Liverpool se clasificó. Riazor vio al Deportivo jugar ante el Mónaco en su despedida del torneo. La ambición monegasca pudo más y goleó 5-0 al cuadro coruñés demostrando su superioridad. De esta manera Mónaco ganó el grupo y el Deportivo se iba del torneo sin anotar goles. El grupo B tuvo un inicio con escándalo en el Olímpico de Roma. Dinamo de Kiev ganaba con tanto de Gabrancic ante la Roma. Al final del primer tiempo, el árbitro Anders Frick recibió el impacto de un mechero tras expulsar al galo Philippe Mexes. 6 días después, la UEFA dio la victoria final a los ucranianos. Bayer Leverkusen recibió al Real Madrid en una reedición de la final de Glasgow. Los germanos se lanzaron a la portería de Iker Casillas con uno de sus desvíos abriendo el marcador. Francia y el búlgaro Dimitar Berbatov cerraron un 3-0 inapelable. Ese fue el único partido que dirigió José Antonio Camacho, ya que renunció primer duelo ante la Roma y delevado por Mariano García Remón. Un doblete de Raúl permitió a la Casa Blanca ganar el ritmo de remontada ante los itálicos por 4-2. En Kiev, los dobletes de Rincón y el rumano Florin Cernat permitieron al Dinamo imponerse ante el Bayer Leverkusen en el choque de líderes, que tuvo un desarrollo muy loco pese a la superioridad de los ucranianos en el duelo. El Dinamo visitó al Real Madrid, buscaba acercarse a los octavos. El cotejo lució muy igualado hasta que un centro de Ronaldo encontró al inglés Michael Owen, ganó el tanto de la victoria madrileña pese a las ocasiones ucranianas. La revancha en Kiev tuvo al Dinamo iniciando con todo con goles del nigeriano Agila Yusuf y el letón Maris Verkapkovskis. Raúl y el luso Luis Figo de penal dejaron el duelo igualado, que pudo ser de los ucranianos si no fuera por un penal no cobrado. Bayer Leverkusen recibió a la Roma, que se adelantó con el desvío de Berbatov a un centro de Francesco Totti. Los brasileños Roque Junior y Franza y el polaco Jacek Kirsinowek voltearon el marcador a favor del cuadro de Klaus Augenthaler. Los romanos decidieron a los alemanes sin público por la sanción del duelo ante el Dinamo. Berbatov abrió la cuenta para el Leverkusen. Sobre la hora, Vincenzo Mondela permitió a la Roma conseguir su primera unidad en un cotejo muy triste. El cuadro de la compañía viajó al Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid y aprovechó su arranque indeciso para que Berbatov abriera la cuenta.
El coraje blanco permitió a Raúl hacer el empate que pudo ser victoria por un penal fallado de Figo. Dinamo de Kiev recibió una Roma que viajó a certificar su eliminación. Tardaron los ucranianos para anotar mediante un autogol del griego Tayanos Delas, y el centésimo tanto de Chatskik dejaba a su equipo aún vivo. Dinamo se jugaba sus opciones en el Bey Arena ante el Leverkusen, pero su compatriota Andrei Voronin, junto al brasileño Juan y el croata Marko Babic, anotaban los tantos del Bayern, que así lograba su clasificación a octavos y como líder de grupo. Esto por sus resultados ante el Real Madrid, que enfrentó a la Roma en un olímpico vacío y cuyo juego se pareció más a lo que sería un entrenamiento. Colió 3-0 con Ronald de Figo por duplicado anotando y se clasificaban de segundos. Maccabi Tel Aviv recibió al Bayern Múnich en el inicio del grupo C en el primer partido de la historia del torneo que se disputaba en Israel. Pese a desplegar un juego mediocre, los bávaros triunfaron con un penal del neerlandés Roy Mackay. Ajax recibió a la Juventus en el Amsterdam Arena. Tras un disparo de belga Wesley Song, los turineses dominaron y tuvieron opciones, pero el checo Pavel Nedved fue el único en marcar para el cuadro de Fabio Capello, que triunfó. El cuadro Yaciet viajó a Múnich con el propósito de recuperarse, pero no espera encontrarse con el mejor rostro del Bayern. Su coterráneo Mackay marcó un hat-trick que, complementado con el tanto del brasileño C. Roberto, selló la goleada bávara. En el Dele Alpi, Juventus se enfrentó al Maccabi y demostró su superioridad tras un pequeño letargo inicial. Mauro Camoranesi les dio la victoria en un encuentro donde no se esforzaron mucho ante el entusiasmo de los israelíes. Los punteros Juventus y Bayern se enfrentaron por primera vez en su historia en Dele Alpi. Pese a los problemas juventinos para construir su juego, un cabezazo del sueco Zlatan Ibrahimovic encontró a Nedved y la vieja señora triunfó en casa. La vuelta en el Olympia Stadium tuvo una lluvia efectiva y con Gianluigi Buffon de figura. Aprovechó que los bávaros perdieron fuerza en la segunda parte y clasificó octavos con tanto de Alessandro Del Piero en el último minuto. Ajax recibió en casa al Maccabi y el duelo se decidió en la primera media hora de juego, con los goles de Song, Nigel de Jong y Rafael van der Vaart para los de Donald Koeman, y que pudieron ser 4 de no fallar un penal Wesley Sneijder. La vuelta en el estadio de Ramat Gan tuvo a los israelíes teniendo una mala primera parte frente al Yacet y que se resolvió con un doblete de Baruch Dego en la segunda parte, que le permitió al cuadro de Tel Aviv lograr su primera victoria. Los israelíes esperaban conseguir un milagro en Múnich ante el Bayern, pero Maccabi se llevó a casa 5 goles que causaron su eliminación. Los muniqueses salieron decididos a atacar y un doblete de Mackay les permitió lograr su clasificación. Turín vio a Juventus con la alineación casi de suplentes enfrentarse a un necesitado Ajax. El bianconero dominó como quiso este compromiso y le pasó un tempranero tanto del uruguayo Marcelo Salayeta para poder triunfar. La fecha final tuvo empates. En Ramat Gan, Dego de penal adelantaba al Maccabi Tel Aviv frente a la Juventus y era el primero en batir la portería bianconera. Pero Del Piero le igualó al minuto 71 y cerró las ilusiones europeas del cuadro de Ned Klinker. Amsterdam vio al Ajax enfrentarse al Bayern. Mackay abrió la cuenta, pero el checo Thomas Galasek y el rumano Nicolai Mitea le dieron ventaja al cuadro de Koeman. Michael Ballack igualó el marcador y de esta manera el Ajax se metió a la Copa de la UEFA. Turquía vio el inicio del grupo D con Fenerbahce recibiendo al Sparta Praga. Los otomanos tuvieron la iniciativa y el neerlandés Pierre Van Hooijdonk anotó. Los checos no aprovecharon su dominio en la segunda parte y ganaron los turcos. Olympique de Lyon recibió al Manchester United en Irlanda y sacó ventaja con tantos el brasileño Chris y Pierre-Alain Fro. Los diablos sacaron provecho del relajo galo y un doblete de Ruud van Nistelrooy permitió el empate final. El cuadro de Alex Ferguson recibió al Fenerbahce en Old Trafford y su figura fue un debutante llamado Wayne Rooney, quien marcó un hat-trick que encabezó la contundente victoria de 6-2 para el Manchester United, que fue superior en todo momento. El Toyota Arena vio al Sparta Praga medirse ante el Lyon. Thomas Young abrió la cuenta para los checos, pero el tricampeón francés demostró su dominio y los tantos del ganés Michael Essien y Sylvain Wiltord les dieron una gran victoria. Sparta buscó recuperarse frente al Manchester United, pero el partido tuvo un trámite mediocre y ambos equipos terminaron en tablas y sin goles. La revancha en Old Trafford tuvo un Van Nistelrooy de figura que, con un póker facilitado por la labor defensiva del cuadro checo, le dio el triunfo a los diablos rojos, que se ponían a tiro de conseguir el objetivo de clasificar a octavos. Fenerbahce recibió al Olympique de Lyon y empezó dominando en el primer tiempo, pero el brasileño Juninho Pernambucano se convirtió en el líder de su equipo, y un tiro libre suyo inició el camino de la victoria que Chris y Fro complementaron. La vuelta en Irlanda tuvo a los turcos con orgullo e igualaba a 2 ante el tricampeón galo cuando la expulsión de Servet Cetin cambió su plan. En los descuentos, un doblete del brasileño Nilmar le dio la clasificación al Lyon octavos. Fenerbahce viajó a Praga para medirse ante el Sparta y buscar asegurarse un boleto a la Copa de la UEFA. Un autogol de Radoslav Kovac, al querer desviar un centro, permitió al campeón turco cumplir su objetivo en la República Checa.
Manchester United recibió al Lyon en un día especial para su entrenador Ferguson, que cumplía su 1000º partido al mando de los Diablos Rojos, y lo celebró clasificándose a octavos con victoria y tantos de Gary Neville y Van Nistelrooy. Esto hizo que el United viajara a Estambul con muchos suplentes y relajado. Ello lo aprovechó Fenerbahce, que goleó 3-0 con triplete de Tugay Lee en el Sucru Sarakoglu ante un cuadro inglés que de esta manera perdió el liderato del grupo. Esto luego que el Olympique de Lyon sería un festín ante el Sparta Praga, al que goleó 5-0 con doblete de Neymar y varios suplentes que alineó Paul Le Guen para el cuadro francés, que de esta manera se terminó adjudicando el grupo. Panathinaikos inició la acción del grupo E ante el Rosenborg de local. Un doblete del argentino Ezequiel González inclinó la balanza a favor del cuadro verde. El descuento de Frode Johnson se sirvió para dejar el marcador final en un 2-1. Arsenal recibió el PSV Eindhoven en Highbury y no tuvo el brillo que se esperaba. Una genialidad del francés Thierry Henry le dio la victoria al campeón invicto de la Premier League ante un PSV conservador que buscó el empate sin suerte. Los dirigidos por Gus Hiddink recibieron en Philips Stadium al Panathinaikos, al que acosó su portería sin suerte hasta que al minuto 80 Jan Venegorov Hessen encabezó un centro de Van Bommel y le da la victoria al PSV en casa. Trondheim vio al Rosenborg medirse ante el Arsenal, que se adelantó temprano contándole el seco Fredrik Ljungberg. Su juego discreto fue aprovechado por Roar Strand, que le dio el empate a los noruegos, el cual sería definitivo al final. El cuadro nórdico recibió al PSV en su estadio. El cuadro granjero logró ponerse en ventaja con tantos del peruano Jefferson Farfán, pero Eivind Stoffel lo igualó antes del descanso. John de Jong sobre el final le dio la victoria al PSV de manera merecida y trabajada. La vuelta en los Países Bajos quedó a manos del cuadro de Hiddink con goles de estadounidense de Marcus Witsel tras hacer de Philippe Cocu, pese a que Rosenborg falló varias ocasiones claras y su inoperancia fue la misma del local. Panathinaikos recibió en casa a un Arsenal que empezó fuerte y se adelantó con tantos de Ljungberg y Henry, pero los griegos aprovecharon los fallos del alemán Jens Lehmann, que a través de González y el polaco Emanuel Olizadebe logró el empate. La vuelta en Highbury empezó con los Gunners adelantándose a Henry con ritmo y rápidos movimientos en ataque, pero un autogol de cabeza de Pascal Zigan dejó el duelo empatado y los griegos mantenían sus opciones. Panathinaikos viajó a Noruega para enfrentar al Rosenborg y se adelantó con tantos de Michalis Constantino y el checo Rudolf Skarsel. Pero los nórdicos lo igualaron con doblete de Thorsten Hallstatt, que al final no le sirvió y Rosenborg quedaba eliminado. PSV Eindhoven y Arsenal se enfrentaron en Holanda. Andre Ooyer adelantó temprano para los de Hiddink y luego igualó a Henry. Los Gunners sobrevivieron con 9 los embates neerlandeses que así se clasificaban a los octavos de final. Los granjeros cerraron la fase de grupos en Atenas, pero Panathinaikos hizo que se llevara 4 goles de tierras helénicas, con los del alemán Markus Munch y además Van Bommel falló un penal. De esta manera PSV perdió la chance de ganar el grupo. Esto luego que el Arsenal lograra un triunfo tras 4 empates seguidos ante el Rosenborg en casa. Reyes hizo gol y asistencia y el joven Cesc Fábregas se convirtió en el más joven en anotar para los Gunners, que terminaron de líderes de grupo. El grupo F inició con Shakhtar Donetsk recibiendo al Milan. Los ucranianos presionaron y dominaron pese a la expulsión del croata Dario Serna, pero el campeón italiano tuvo al neerlandés Clarence Seedorf, que con un zurdazo les dio la victoria final. Celtic recibió en Barcelona reforzado con el portugués Deco y el francés Ludovic Joly, figuras de los finalistas del torneo anterior. Ambos y el sueco Henrik Larsson, que venía del cuadro verde y blanco, anotaron para el triunfo blaugrana. Los dirigidos por el neerlandés Frank Rijkaard recibieron al Shakhtar, que demostró su buen juego pese a enfrentar a un Barcelona intratable. Deco, el brasileño Ronaldinho de penal y el camerunés Samuel Eto'o dieron la victoria a los culés. Milan recibió en San Siro al Celtic y tuvo un dominio en los disparos a puerta, los cuales tuvieron el ucraniano Andrei Shevchenko, Filip Inzaghi y Andrea Pirlo, marcando los goles con los que el cuadro de Carlo Ancelotti logró vencer. Los dos punteros de grupo se midieron en San Siro, territorio donde Frank Rijkaard brilló como jugador rosonero. Milan se mostró organizado frente a un Barcelona que buscó parar a Shevchenko, pero el ucraniano marcó el único tanto del encuentro. Este mismo jugador abrió el marcador en el Camp Nou, superando la marca de Oleguer. Barcelona tomó la iniciativa luego y eso permitió que Eto'o y Ronaldinho, con un gran disparo en el último minuto, le dieran la victoria tras lograr acordar al Milan. Shakhtar Donetsk recibió el Celtic y se recuperó gracias al aporte de sus jugadores brasileños. Matusalén por duplicado y Brandao le dieron un contundente 3-0 que le daba opciones de pasar al cuadro del rumano Mircea Lucescu. La vuelta en Celtic Park entre los dos equipos que eran punteros de sus ligas se decidió con el tanto del inglés Alan Thompson, que le dio el triunfo al cuadro católico de Glasgow por encima de los ucranianos, que terminaron el duelo con 9 jugadores. Shakhtar viajó a San Siro para jugar sus opciones ante el Milan y empezó dominándolo, pero un dosonero a medio gas aceleraba sus ataques para marcar. Los dobletes del brasileño Kaká y el argentino Dan Crespo dieron la clasificación al Milan.
En el Camp Nou, Barcelona enfrentó al Celtic y tuvo el dominio de la pelota con posesión ante verticalidad como característica. Eto'o y el galés John Hartson permitieron que el duelo termine empatado y los catalanes así se clasificaron octavos. Esto hizo que el Barça alineara suplentes en Ucrania para enfrentar al Shakhtar Donetsk, entre ellos un joven llamado Lionel Messi. Shakhtar aprovechó la situación y un doblete del nigeriano Julius Agaoboa le dio la clasificación a la Copa de la UEFA. Celtic enfrentó a un Milan con 7 suplentes y el duelo quedó igualado sin goles. El dosonero terminó ganando el grupo y los escoceses terminaron de últimos. Inter recibió al Werder Bremen en el inicio del grupo G. La expulsión del francés Valérien Ismael inclinó la balanza para el Nerazzurro, que tuvo a Adriano que, con un doblete, le dio el triunfo y además produjo un penal que Christian Vieri falló. En Mestalla, el supercampeón de Europa Valencia recibió al Anderlecht. Los dirigidos por el italiano Claudio Ranieri dieron una buena imagen y dominaron el duelo, al que terminaron venciendo con los tantos de Vicente y Rubén Baraja. El cuadro Che viajó al norte de Alemania para medirse al Werder Bremen y se adelantó con gol de Vicente. El campeón alemán tomó nota de la dinámica valenciana y con ello Miroslav Klose y el griego Angelos Caristeas le dieron la victoria. Inter viajó a Bélgica para enfrentarse al del Anderlecht. Adriano dio un pase al nigeriano Bafemi Martins, que hizo el primero, y él anotó el segundo. Aumentó el serio de Jan Stankovic y esto acabó 3-1 para el Nerazzurro, que era líder. El cuadro blanquivioleta recibió en casa al Werder Bremen y el sueco Christian Wilhelmsson le dio la ventaja. El cuadro verde se sobrepuso y con un juego serio y eficaz logró una valiosa victoria en Bélgica con doblete del croata Iván Klasnic. En el Weserstadion, el balcánico fue la gran figura de la revancha entre los dos equipos, con un triplete que siguió el 5-1 con el que el campeón de la Bundesliga triunfó sobre un Anderlecht que apenas ofreció resistencia. Valencia recibió al Inter en un duelo clave. El primer tiempo fue equilibrado, pero el cuadro de Mancini fue apabullante en la segunda mitad. Stankovic y Viera abrieron las llaves de lo que sería goleada. El neerlandés Andy van der Meijde, Adriano y el argentino Julio Cruz sellaron el 5-1 final. La vuelta en Mestalla no arrojó goles ya que la defensa valenciana no permitió que se dieran los mismos errores que cometieron en Italia. Los de Ranieri viajaron a Bélgica para buscar seguir con vida ante el Anderlecht. El italiano Bernardo Corrari adelantó, pero empató Wilhelmsson tras el rechazo un penal. Marco Di Baggio hizo el tanto decisivo que dejó al Valencia aún con opciones de clasificar. Y esto se materializó debido a que el Werder Bremen igualó en casa ante el Inter a un gol por bando. Los alemanes dominaron sin eficacia y le adelantaron vía Ismael, pero Martins igualó el marcador 6 minutos después, que fue decisivo. Valencia y Bremen definieron su clasificación en Mestalla. Los Che tuvieron iniciativa respondida con paciencia de parte de los alemanes. El paraguayo Nelson Aedo Valdés definió con sus goles la clasificación de los alemanes y que tuvo incidentes tras la expulsión de Miguel Ángel Angulo. En tanto, Inter recibió en casa al colero Anderlecht. Cruz y un doblete de Martins aseguraron el liderato del grupo para el cuadro nerazzurro y que contó con asistencias del neerlandés Edgar Davids y fortaleza en su defensa para lograr la meta. Paris Saint-Germain recibió al Chelsea en el inicio del grupo H. Un doblete del marfileño Didier Drogba y un tanto de John Terry dieron la victoria a los Blues dirigidos por José Mourinho, que contaba con 2 de sus ex dirigidos en el Porto. El campeón era entrenado ahora por el español Víctor Fernández y pese a ser muy superior y organizado y veloz ante el CSKA de Moscú, igualó sin goles. Los rusos recibieron al PSG en cancha del Lokomotiv y dominaron pese a que intentaron mucho vía disparos lejanos. Sergei Semak y Wagner Love de penal lograron los tantos con los que el CSKA logró su primera victoria en una fase de grupos. En Stamford Bridge se enfrentaron el presente y pasado de Mourinho. Chelsea ganó de manera clara por 3-1 al Porto con las anotaciones del ruso Alexei Martin, Drogba y Terry, con lo que demostró su cartel de favorito a base de talonario. Los Blues recibieron al CSKA de Moscú y decidieron su encuentro a base de cabezazos. Terry y el islandés Eidur Johnson anotaban el 2-0 final, aunque los rusos no se rindieron y tuvieron sus chances sin poder mover el resultado. La revancha en Rusia quedó a favor del Chelsea, que con tanto del neerlandés Arjen Robben lograba su clasificación a los octavos de final y como ganador de grupo, pero los rusos tuvieron sus opciones para igualar en la segunda parte que no fueron fructíferas. PSG recibió al campeón Porto en un duelo entre cuadros que buscaban recuperarse. Ello se resolvió a la media hora de juego y en un lapso de 1 minuto. El martiniqués Charles Corridon y el portugués Pauleta le dieron el triunfo al cuadro parisino. La revancha en Dragao no tuvo goles y el cuadro luso se complicaba en sus opciones pese a realizar una alineación ultraofensiva. Porto viajaba a Moscú en búsqueda de una victoria que le permitiera seguir defendiendo su trono. Un cabezazo del sudafricano Benny McCarthy permitió a los dragones triunfar del CSKA, que pudo igualar si Sergei Ignashevich no fallara su penal.
En Stamford Bridge, el Chelsea ya clasificado igualó sin goles con el PSG, que dejó a los franceses con grandes chances de pasar. El cuadro de la capital gala recibió el CSKA estando en una crisis de resultados. Semak marcó un triplete que le daba al cuadro luso la victoria en el Parque de los Príncipes, y con ello se aseguró un lugar de la Copa de la UEFA dejando de coleros al PSG. Porto recibió en casa al Chelsea y si bien tuvo el dominio del balón no lo plasmó con claridad. En la segunda parte los goles del brasileño Diego y McCarthy a 4 del final permitieron a los dragones continuar defendiendo su título ya que calificaron como segundos. CSKA de Moscú entró a la Copa de la UEFA no solo para competir, sino también para terminar ganando la competición, y lo hizo venciendo 3-1 al Sporting de Lisboa en la final, que se disputó en su mismísimo estadio. Shakhtar Donetsk y Olympiacos llegaron a octavos de final, en tanto Benfica, Basilea y Graças fueron los mejores ubicados de los cuadros que quedaron eliminados en la ronda preliminar al caer en 16avos de final. Las Águilas cayeron ante el campeón CSKA. Cabe resaltar que esa temporada se dio por primera vez una fase de grupos en esta competición, en donde cayeron eliminados Ferencváros, Brujas y Rangers. Los octavos de final se sortearon el 17 de diciembre del 2004 en la sede de la UEFA en Lyon, con las mismas reglas de la temporada anterior. Los duelos se programaron para el 22 y 23 de febrero y 8 y 9 de marzo del 2005, con excepción del Inter que jugaba una semana después debido a que se le dio prioridad al Milan en esa fecha, por supuesto en la anterior Serie A, ante la disposición de no jugarse partidos de la competición en el mismo estadio durante 2 días seguidos. Barcelona recibió en el Camp Nou al Chelsea, al que se consideró la llave más peligrosa de esta ronda. Los Raika dominaban, pero un descuido hizo que el brasileño Giuliano Belletti marcara en contra. Pero el Barça se recuperó y la expulsión de Drogba le facilitó ello. El argentino Maxi López igualó y uno de sus tiros encontró de todo que le dio la victoria final en este partido. Pero la vuelta en Stamford Bridge tuvo un cuadro blue que inició con todo. En la primera parte, Wood Johnson, Lampard y Duff marcaban el 3-0 en 19 minutos con el serbio Mateja Kessman de apoyo. Barcelona reaccionó y con 2 goles de Ronaldinho descontó. En la segunda parte, con ambos equipos atacándose, Terry marcó el gol que daba el pase a cuartos de final al Chelsea. Manchester United recibió al Milan que volvía al lugar que lo coronó campeón 2 años antes. El rosonero se dedicó a controlar el juego que se volvió una batalla táctica, en la que la defensa italiana combatió los ataques ingleses. Un pase de Kaká encontró a Crespo que anotaba el único tanto del duelo aprovechando el error de non-irlandés Lloyd Carroll, y el Milan sacaba gran ventaja. La vuelta en San Siro tuvo al Manchester buscando igualar la eliminatoria, al perder Pirlo el control del manejo del Milan, aunque nunca dieron la sensación de quererlo. Los de Angelotti tuvieron eficacia y un centro del brasileño Cafú encontró a Crespo que marcaba el tanto que sentenciaba la eliminatoria para el rosonero, que calificó a cuartos ante la impotencia inglesa. Werder Bremen recibió al Olympique de Lyon y pese a tener la primera ocasión, los franceses plasmaron pronto su dominio, y un contragolpe de Wilton les dio la ventaja. En la segunda parte estuvieron cerradas incursiones que venían de los extremos de parte de los alemanes, y con ello el maliense Mamadou Diarra y Juninho anotaban el 3-0 final y todo favorable a Lyon. Pero la vuelta en Gerland encontró un mágico Lyon ante un pálido Bremen que tenía cuesta arriba la serie. Wilton marcó un triplete y hicieron un doblete que fueron complementados por Planet Malouda y Jeremy Bertot. Los alemanes descontaron con tantos de franceses, hechos por Johan Mikud e Ismael, y un triunfo 7-2 y se colocaba como uno de los favoritos para lograr el título. Liverpool recibió al Bayer Leverkusen y empezó con todo, ordenándose vía el español Luis García y el noruego Jon Alderdice. En la segunda parte, el cuadro de Aguenthaler buscó la forma de cambiar la aguja del partido, pero en los descuentos anotaban el alemán Dietmar Hamann para los Reds y Franza descontaba para los de la compañía, que era una buena renta. Bellarina vio a Liverpool dar una lección magistral de juego y dominó con absoluta autoridad. Un doblete de García sentenció la eliminatoria y dejaba a Leverkusen casi sin opciones de poder lograr la remontada. Varos aprovechó un error de la saga germana para tener la ventaja y los Reds se vengaron de lo ocurrido en el 2002, cuando su rival los dejó fuera en la misma ronda a la que calificaron esta vez. PSV Eindhoven recibió al Mónaco. Ambos equipos tuvieron un mal partido, pero los de Hiddink fueron los que pusieron más ganas para buscar la victoria ante unos monegascos que no eran ni la sombra del año anterior. Ambos mostraron imprecisiones y el balón parado recibió el duelo. El brasileño Alex cabeció un gol del lanzado de Van Bommel y los neerlandeses sacaron ventaja. La vuelta en el Principado tuvo al Mónaco dominando los primeros 20 minutos de juego, donde buscó igualar el acumulado sin lograrlo. Un fallo recogido de un control permitió a Bennegold marcar el primero. Cocu, Alex y Wilfred Bouma marcaban el hilo de los holandeses que con el tanto de Beasley aseguraron su objetivo. PSV volvía a estar entre los 8 mejores de Europa. Bayern Múnich recibió en el Estadio Olímpico al Arsenal.
Un error del marfileño Colo Touré encontró al peruano Claudio Pizarro, que dio la cuenta temprano para los bávaros, que tuvieron eficacia pese a no tener un buen juego. Pizarro volvió a anotar y el bosnio Hasan Salihamidzic anotó el tercero. Touré desarrolló de sus errores y descontó para dar un respiro a los Gunners. La revancha en el estadio del Arsenal tuvo a los bávaros continuando siendo superiores ante su rival, que se vio impotente, pero creyó en la remontada cuando Ashley Cole dio un balón largo a Enrique, abrió la cuenta. Luego de ello, los Gunners buscaron el segundo, pero el Bayern no dejó jugar al Arsenal a su gusto, y con ello le bastó. Los bávaros volvieron a cuartos de final tras 3 años. Real Madrid recibió a la Juventus en el Santiago Bernabéu. Los ahora dirigidos por el brasileño Vanderlei Luxemburgo pusieron corazón para compensar sus problemas de juego. Una falta rematada por el inglés David Beckham encontró a Iván Helguera, que abrió la cuenta, y la segunda parte vio a ambos atenazados por la corta diferencia. Pero la Juve prefirió perder por ese marcador y no arriesgó. En Dele Alpi, la Juve insistió en jugar a la ofensiva contra un Madrid que fue planteado a la defensiva, sin renunciar al contragolpe. Ambos equipos atacaron, pero Buffon y Casillas se volvieron figuras. Un centro de Ibrahimovic en constante seguida adelantaba al equipo de Capello e igualaba la eliminatoria. La dinámica no cambió y la serie se definiría en tiempo extra. Juventus dominó ligeramente ante el cansancio blanco, pese a que perdió a Alessio Tacchinardi por golpearse con Ronaldo, ambos expulsados. Un rebote en el área encontró a Salaguieta, que dio el pase a la Juve a cuartos de final. Finalmente el campeón Porto recibió en casa al Inter y empezó presionándolo para buscar el gol de la victoria. Inter se acomodó y un disparo de Martins le permitió sacar ventaja tras un pase de Stankovic. El ingreso del brasileño Luis Fabiano dio un aire ofensivo al ahora equipo de José Couceiro. Ello permitió a Ricardo Costa, tras centro de Costiña, igualar el marcador a 1. La vuelta en el Giuseppe Meazza tuvo a Adriano como figura y que marcó un triplete. Tras el primero de ellos, Inter dio la pelota para el Porto, con el fin de que ellos realicen contragolpes letales. Los dragones no tuvieron profundidad para aprovechar ello. Jorge Costa hizo el descuento y decoró la cuenta, que resultó a favor del cuadro de Mancini, que obligaba a que se busque un nuevo campeón al torneo. Los cuartos de final iban a contar con 3 equipos italianos y sin clubes españoles, como un dato a resaltar. Los cuartos de final fueron sorteados el 18 de marzo del 2005 en la sede de la UEFA en Lyon, y sus duelos se programaron para el 5, 6, 12 y 13 de abril, con lo que la diferencia de una semana entre ida y vuelta se volvió permanente. El Chelsea recibió al Bayern Múnich en Stamford Bridge. Los Blues pusieron contra las cuerdas al equipo bávaro. Joe Cole abrió la cuenta, y pese a ello el Bayern no se desanimó. Bastian Schweinsteiger empató, pero el cuadro de Mourinho reaccionó y Lampard marcó un doblete. Drogba puso el cuarto gol y luego Ballack de penal en los descuentos suavizó el resultado final. La vuelta en el Olímpico de Múnich tuvo al Chelsea dominante. Lampard adelantó y aunque empató Pizarro, Drogba puso la ventaja blue. El exceso de confianza les pudo costar caro a los londinenses. Los bávaros remontaban tarde con goles en los descuentos del peruano Paolo Guerrero y Mehmet Scholl. Pese a la derrota, Chelsea se clasificó a semifinales en el último partido a nivel europeo de este estadio. El derbi de Milán se volvió a disputar en la máxima competición continental. Milan fue local en la ida e impuso sus galones sobre su vecino Inter a través del balón parado y en 2 ocasiones. El neerlandés Jaap Stam, a filo de descanso, y Shevchenko en la segunda parte sentenciaron el partido de ida para los de Ancelotti frente a un Nerazzurro que no contó con Adriano, que estaba lesionado. La vuelta tuvo al Inter de local, pero el equipo de Mancini se quejó de la anulación de un gol hecho por el argentino Esteban Cambiaso y la no señalización de 2 penales. Shevchenko le dio la ventaja al Milan de un disparo de fuera del área. Una bengala disparada por los fanáticos interistas cayó en el arquero Dida y el árbitro alemán Markus Merck suspendió el partido a 14 minutos del final. Como consecuencia de ello, UEFA declaró ganador al Milan y por consiguiente su clasificación a las semifinales, aunque no de la forma esperada, ya que fue superior en toda la serie ante su rival. Liverpool y Juventus se enfrentaron en Anfield y era por la primera vez que ambos chocaban desde aquella final fatídica de 1985 en Heysel. El ambiente tuvo olor a perdón de parte de los Reds como causantes del hecho. En lo futbolístico, la fuerza y agresividad de los de Benítez pusieron a la Juve contra las cuerdas, con goles del finés Sami Hyypiä y García, pero Fabio Cannavaro descontó en el segundo tiempo. En Dele Alpi, Liverpool estuvo muy bien plantado sobre el terreno y Capello, por más que movió sus hombres y identificó la táctica, no pudo desmontar la pizarra inglesa. Liverpool calificaba a semifinales. Finalmente, Gerland vio al Olympique de Lyon recibir al PSV Eindhoven. Los galos fueron muy superiores y tuvieron numerosas ocasiones para llevarse el partido. Un error de la defensa neerlandesa permitió a Malouda sacar ventaja. La segunda parte tuvo falta de claridad de ideas de los franceses y Cocu batió a Coupet en la primera ocasión y logró la gesta de sacar el empate.
La vuelta en Eindhoven tuvo a Wilton adelantando en el marcador para los franceses, pero poco después del descanso lo empató Alex. La igualdad en la eliminatoria persistió incluso a final de la prórroga porque los de Hiddink amadaron bien a los centrocampistas franceses, especialmente Juninho, de los intentos de buscar un desequilibrio en el marcador favorable para la visita. La serie se definió por penales. El arquero brasileño Evrelo Gómez se transformó en la figura, ya que detuvo los disparos de Erika Vidal y Essien. Y Van Bommel anotó el gol que calificaba al PSV en esa instancia por primera vez desde aquel 1988. Las semifinales tienen a los ingleses de predominantes junto al rosonero y el cuadro revelación del torneo. Las semifinales se sortearon luego de los cuartos de final y sus partidos se programaron para el 26 y 27 de abril y 3 y 4 de mayo. Los dos cuadros ingleses se enfrentaron en el Stamford Bridge en su duelo de ida. Benítez logró maniatar al Chelsea. El Liverpool tapó el partido y las tablas postergaron el desenlace para Anfield Road, ya que no hubo goles. Ambos equipos jugaron con mucho respeto y equilibrio con dominio local y gran actuación de las defensas de ambos equipos que condujeron al resultado. La revancha en Anfield empezó a lo grande para el Liverpool. Barros fue derribado por Sech al jugar un balón dividido en el área chica, produciendo un rebote que García tentó, la empujó a puerta, aunque con un despeje hecho por el francés William Gallas, que el árbitro consideró que fue pasar a la línea de gol. Luego de ello, el partido continuó a un ritmo trepidante y con mucha incertidumbre, tanto que un gol del Chelsea les hubiera clasificado por su valor. Pero esta jugada nunca llegó y el favorito de muchos quedó eliminado. Liverpool volvía a una final tras 20 años de ausencia. San Siro vio la ida entre Milan y PSV Eindhoven, que volvía a esa instancia. Los neerlandeses jugaron muy bien todo el partido, sin embargo, poco antes de acabar la primera parte, Shevchenko adelantó a los italianos que jugaron de manera práctica. Tras de hizo el equipo de Hiddink, que puso cerco a la puerta herida, y una vez más la fortuna se puso del lado de los italianos, porque sobrepasado al minuto 90, el danés Jon Dahl Tomasson logró el 2-0 que se transformó en un gran resultado para el Milan, que logró el triunfo en un duelo vibrante y sacó ventaja. La revancha en Eindhoven tuvo un PSV que empezó con todo. El coreano Park Ji-sung abrió el marcador y que fue el resultado de su estrategia ofensiva y elección táctica. Los neerlandeses presionaron con todo y Cocu al minuto 65 logró igualar la serie. En cuanto estaba dispuesto el PSV a forzar la prórroga, un descuido defensivo encontró a Listo Kaká, que lanzó un centro y encontró a Massimo Ambrosini, que sorprendió a Gómez, que pudo hacer algo más. Cocu rápidamente puso el 3-1, que era inútil. Ese tanto de Ambrosini pesó y el Milan se clasificó a la final. El duelo decisivo tiene un Milan favorito en los planes post experiencia ante un Liverpool que les podía dar pelea. La final fue programada a disputarse el 25 de mayo del 2005 en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, siendo la ciudad turca la más oriental hasta entonces en albergar el partido cumbre del torneo. El árbitro fue el español Manuel Mejudo González. Milan pegó primero y al minuto. Una falta botada por Pirlo desde la derecha fue rematada por Paolo Maldini sobre la marcha, cambió el marcador. Liverpool quiso reaccionar, pero las jugadas de peligro se sucedían sobre el arco del polaco Jerzy Dudek. Los espacios eran perfectamente aprovechados por los italianos y tras varias ocasiones de gol en la parte final del primer tiempo, su resultado fue encontrar dos veces a Crespo, que con contragolpes de por medio le daba ya una ventaja de 3 goles al Milan. Todo el mundo pensó que el duelo estaba sentenciado. Eso parecía, pero no. La segunda parte iba por el mismo camino que la primera, ya que Shevchenko estuvo cerca de marcar el cuarto gol que parecía ser la sentencia de título. Luego de ello, Gerrard hizo un cabezazo que permitió al Liverpool descontar en el marcador tras un centro de Ricci. Después el checo Vladimir Smisser sorprendió al portero milanista con un disparo de fuera del área junto al poste y puso un segundo descuento. Seguidamente, Gattuso derribó a Gerrard dentro del área y se cobró penal. El español Xabi Alonso remató y Dida se lo tapó, pero el rebote permitió un nuevo descuento. El triunfo tranquilo del Milan se sumó en solo 6 minutos increíbles que convirtieron el partido en un empate a 3 y que se convirtió en una lucha sin cuartel vibrante entre ambos equipos. Las ocasiones continuaron rodando las dos porterías, aunque cada vez con más imprecisiones porque el cansancio se hacía notar en lo que quedaba del segundo tiempo. Y la prórroga, que tuvo mucho fútbol abierto y decidido, que no eligió el vencedor, pues cualquiera de los dos se lo merecía. Esto nos condujo nuevamente a la tanda de penales. Los bailes de Dudek recordaban al zimbabuense Dusko Velar, ya que saltaba de izquierda a derecha sobre la raya, y esto desestabilizó a los milanistas. El brasileño Serginho falló y el polaco tapó el disparo de Pirlo. Dida solo tapó el tiro de Rice, aunque con un estilo más clásico. Smisser puso el 3-2 y Shevchenko iba a forzar la continuidad de la serie. El héroe del 2003 se transformó en villano, ya que Dudek tapó su disparo y la historia de esta final se terminó. Liverpool se consagraba campeón por quinta vez en la máxima competición europea y lo hizo de una manera épica y de la forma más impensada posible, con remontada, que le valió el mote de Milagro de Estambul. El cuadro de Rafa Benítez fue de menos a más en la competición y lograba consagrarse luego de 21 años, en un momento que era una transición para la llegada de nuevas figuras.
Entre sus estrellas también se destacaban el irlandés Steve Finnan, Jamie Carragher, el valiense Jimmy Traoré y el australiano Harry Kewell, entre otros. Benítez conseguía su segundo trofeo europeo seguido, ya que ganó la Copa de la UEFA con el Valencia un año antes. Liverpool lograba un título que se convirtió en un bálsamo de lo ocurrido en su temporada a nivel local. Terminó quinto en la Premier League, lo que generó una polémica ante su presencia en la siguiente temporada, y más si el cuarto lugar de la competición era ni más ni menos que su rival de ciudad Everton. Burnley le eliminó en la tercera ronda de la FA Cup y Chelsea lo derrotó en la final de la Copa de la Liga en Cardiff. Liverpool disputó la Supercopa de Europa ante CSKA de Moscú y le derrotó 3-1 en Mónaco con doblete del francés Cissé en un duelo que se definió en tiempo extra. Además disputó el primer mundial de clubes que sustituía a la Copa Intercontinental en Japón. Allí superó al Saprissa de Costa Rica en semifinales en Yokohama, pero el título mundial se le desistió ya que perdió en la final ante el Sao Paulo brasileño en la misma ciudad. La próxima temporada vendría y el Liverpool le esperaba una decisión de la UEFA para ir a defender la corona. Milan, Chelsea, PSV y otros más buscaban conseguir la corona europea, pero todo ello lo descubriremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.